Bien, bienvenidos, sean bienvenidos todos a esta semana 31 en la cual vamos a iniciar nuestra presentación de nuestra clase del área de comunicación. Bienvenidos, queridos estudiantes de la institución educativa Marcelina López Rojas, también queridos maestros, los que se conectan y están atentos a nuestra clase de nuestra plataforma, ¿verdad? Bien, en esta semana 31 vamos a realizar dos actividades, ¿no? Ya la profesora Jessica siempre está atenta a las actividades para poder adecuarlas. Entonces tenemos dos actividades muy bonitas que trabajar, ¿no? Vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar, profesora? Vamos a trabajar un plan familiar. ¿De qué va a tratar? Muy bien. Tenemos que empezar por el inicio. Y la primera actividad trata de cómo comprendemos la situación de riesgo y nos organizamos. La segunda actividad, vamos a proponer un plan familiar de gestión de riesgo ante un sismo, ¿no? Ustedes saben que siempre estas actividades han surgido como parte de nuestro trabajo en las sesiones educativas, hacer los simulacros, ¿no? Para prevenir. Pero también saben por que en estas situaciones muchos no hemos estado preparados, ¿no? Por más simulacro que se haya hecho, en las instituciones educativas siempre todos los años hay de 2, 3, hasta 4 simulacros al año. Entonces, para ello debemos prevenir, ¿no? Pero ahora como nos encontramos en situaciones de emergencia, desde nuestro hogar vamos a hacer nuestro plan, querido estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder enfrentar estas situaciones? Bien, también tenemos cuál va a ser nuestro reto mayor. Entonces, vamos explorando nuestras actividades de esta semana, cómo lo vamos a trabajar. Muy bien, empecemos. Entonces, tenemos que la primera actividad, como ya les dije, cómo vamos a utilizar nuestro tiempo libre para prevenir situaciones de riesgo. Vamos a presentar aquí una situación, ¿no? Todas nuestras clases, nuestras sesiones, a lo largo de nuestra existencia, estamos expuestos a distintos riesgos naturales y factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida para lograr alcanzar nuestra realización personal y aportar a nuestra sociedad. Pero esta vez se evidencia riesgos comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, nadie imaginó que una pandemia como la del COVID-19 podría suceder, ¿verdad? Otro riesgo al que estamos expuestos es la amenaza de sismos, debido a la ubicación de nuestro país en el planeta que lo hace altamente sísmico. Este riesgo representa un peligro para nuestra seguridad personal, de nuestra familia y de la comunidad. Como ustedes saben, en nuestro tiempo libre, ¿te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en esta emergencia sucediera un sismo, ¿cómo actuarías, no? ¿Cómo actuaría tu familia? ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos? ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Entonces, tenemos que ir evaluando esta parte, queridos estudiantes. ¿Ah? Ya tenemos la situación, ahora nos toca reflexionar y vivamos, siempre recordemos las experiencias que ya hemos vivido el año pasado, ustedes como jóvenes, de repente recién su primer sismo, en cambio las personas adultas, sus padres, sus abuelitos, ya han vivido, ¿no? Varios números. Por favor. Entonces, para esto debemos tener en cuenta, ¿no? Estas actividades.
vamos a mirar que esta actividad 1, esta actividad general, nos genera, bien, en esta parte de la pregunta 1, tenemos de esta actividad, tenemos cuatro subactividades que tenemos que resolver, ¿no? De acuerdo a la situación que nos plantean, ¿no? De este contexto. De estas dos principales preguntas que nos dicen cómo actuaría tu familia frente a un sismo y cuál sería el plan familiar que propondrías para la gestión del riesgo de sismo. Entonces, ¿qué prácticas también, ¿no? Tendrías o pondrías antes, durante y después de un sismo? Entonces, todo esto lo vamos a ir resolviendo a través de las preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta 1. En la pregunta 1 vamos a resolver 3 preguntas, que cada una de ellas tiene sus propias actividades, ¿no? Por ejemplo, dice, en tu tiempo libre, ¿te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Bien, vamos a analizar esta pregunta para poder responderla. Ahora que ya estamos, que muchos piensan que ya, por ejemplo, hemos pasado el COVID, algunos días piensan que ya pasó, ya se fue, entonces también es una situación de riesgo, pero ahora estamos hablando de las situaciones de riesgo que puede venir ante un sismo. Entonces, si tu respuesta es sí, ¿en qué tipo de riesgos pensaste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu tiempo libre? ¿Te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? ¿Has hecho algo para anticiparte y estar preparado? Si tu respuesta es no, ¿a qué dedicas los momentos de tu tiempo libre? ¿No? Hay que ir preguntándonos y reflexionando sobre estas preguntas. En esta parte de esta actividad vamos a realizar y observar. También les invito los videos como recordar, ¿no? La situación que ya se ha vivido el año pasado en nuestra región Loreto, ¿ya? Les voy a invitar a observar el video que habla de los terremotos en el Perú, ¿no? En este caso, el año pasado, en mayo, el 20, ¿no? Ocurrió el epicentro fue en nuestra región, en el distrito de Lagunas, ¿no? En la cual fue afectado, y también en la ciudad ¿no? De la costa, Chimbote, se sintió en otros lugares. Entonces, hay que ir mirando ya esta parte de los videos para poder ir recordando y haciendo remembranzas de lo que hemos pasado ya nosotros, ¿no? El año pasado como un episodio que ha dejado en nuestra región, ¿no? Ha habido muertos y en otros lugares también. Entonces, miren los desastres que ocasiona un sismo, ¿verdad? Muerte, desolación, ¿no? La tristeza, el abandono, pueblos destruidos, ¿no? Familias que quedan prácticamente sin nada, y cómo hacer recuperar todo eso. Entonces, para enfrentar eso, tenemos que hacer una evaluación. Bien, entonces, tenemos esta actividad, ¿ya? Esta actividad para analizar en la pregunta 1. Y en la pregunta 2, vamos a realizar, ¿no? Vamos a decir, dos reflexiones, dos actividades. Si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? ¿Cómo creen que actuaría nuestra familia frente a estos tipos de desastres que ocurrieran? Si conocieras los niveles de vulnerabilidad ante los riesgos que presenta el país y además la propiedad de los suelos que influyen en la intensidad de los sismos, ¿tu respuesta sería igual o diferente? Explica por qué.
este tema de la vulnerabilidad lo vamos a estudiar también en el área de ciencias sociales, queridos estudiantes, en la cual ustedes van a ver la vulnerabilidad social, demográfica, económica, ¿no? Para poder realizar estas actividades, ¿no? Si nosotros no estamos, por ejemplo, hacemos una casa en un lugar donde no corresponde y viene un sismo, pues de repente el suelo no fue apropiado, nuestra casa va a colapsar. Igual, ¿no? Las casas de materiales, los materiales también, ¿no? La parte económica. ¿Cuáles de las viviendas son más propensas a caer más rápido, ¿no? Por más que sea material noble, a veces también todo se viene abajo de acuerdo a la intensidad del sismo. Entonces, hay que evaluar y conocer estos aspectos en la cual se les va a brindar información en el recurso 1. Luego tenemos también la pregunta 3, donde vamos a proponer ya nuestro plan, ¿no? Vamos allá a ver la propuesta del plan. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos? ¿No? ¿Cuál sería tu plan, querido estudiante? Entonces, vas a tener que ir mirando con tu familia cuál va a ser ese plan, ¿no? Les presento aquí, les voy a agrandar la imagen para que ustedes vean acá un ejemplo de plan, ¿no? En tiempos de emergencia sanitaria, dice, por ejemplo, ¿no? Para hacer este plan de emergencia, ¿qué va a hacer la familia? Se ha planteado, pues, en el primer paso sus datos, ¿no? El segundo paso sus objetivos, en el tercer paso la ubicación y las recomendaciones de riesgo, ¿no? Si su caso, por ejemplo, no tiene columna, dónde ubicarse, todas esas situaciones las van a tener que ir analizando junto con la información que se les va a presentar y proporcionar, ¿no? Como recurso que van a tener también que seguir un formato para hacer su plan, que lo vamos a mirar ahorita. Bien, entonces tenemos ya en la cuarta pregunta, ¿qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Tenemos 3 acciones, antes, durante y después de un sismo. Ustedes dirán, profesora, pero a ver, ¿qué debemos hacer? Siempre se nos ha enseñado y hemos sido, vamos a decir, capacitados en estos aspectos, pero muchas veces se nos olvida porque en el momento las cosas no sabemos dónde están. ¿Qué debemos tener? A ver, vamos mirando las imágenes, ¿no? Debemos prevenir, entonces ya, tener una mochila, dice, de emergencia, esa será antes, durante y después. Muy bien, tener es prevenir antes, ¿no? ¿Qué más debemos tener? ¿No? Las zonas, ver cuáles son nuestras zonas seguras en nuestra casa, ¿no? Durante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, no correr, no bajar las escaleras, no, tampoco bajar por los ascensores, ¿no? Si en caso lo tuvieran, también, ¿no? Ubicarse en las zonas seguras, ¿ya? Ubicarse. Y después también tenemos algunas, recomendaciones, ¿no? Usar los mensajes de texto solamente para emergencia, pues sabemos que, pues, que no se va el fluido eléctrico en esos casos. Tener una linterna, ¿no? Tener también de repente nuestro botiquín a la mano, ya después que ha ocurrido para si hay algún herido, poder socorrerlo, ¿no? Entre otras acciones que ustedes lo van a ir evaluando para su plan familiar. Bien, entonces estas son las actividades que vamos a realizar en esta pregunta. Y hay un cuadrito en la ficha donde ustedes van a completar acciones antes, durante y después. ¿Ya? Antes, ahí están. ¿De qué manera pues, podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos? Lo mismo para también, ¿no?
durante y tenemos la tercera también la misma. Entonces nosotros ahí lo vamos a escribir, ¿ya? Vamos a escribir nuestras ideas. Hasta ahí terminamos con la actividad del día 1, que es el día lunes, ¿ya? Ahora nos pasamos a la actividad del día 2. Actividad del día 2, ¿no? Y acá ya vamos a trabajar con nuestro reto, ¿no? Y nuestro reto va a ser mi proyecto de tiempo libre, proponer un plan familiar de gestión de riesgos. Ahora nos toca ya hacer la propuesta de un plan familiar de gestión de riesgos ante un sismo, ¿no? Entonces aquí en nuestro plan ya vamos a clarificar las ideas más importantes para el antes, durante y después de un sismo. Asimismo, si ninguno de nosotros está preparado para enfrentar esta situación de emergencia, como la provocada por un sismo, pone en mayor riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos con los que convivimos en el día a día. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el plan familiar está centrado en el principio del bien común, que consiste en vivir y convivir con las demás personas en un estado de total armonía. Se trata de cuidar el bienestar en general de las personas con quienes nos relacionamos. En definitiva, es estar positivamente, como decía, ¿no? En esta parte vamos a trabajar desde nuestra, ¿no? Cómo poner mayor atención a nuestra vida y la de nuestros seres queridos con los que convivimos en el día a día. Según el INDECI, ¿ya? El Instituto Nacional de Defensa Civil, este plan familiar está centrado en el principio del bien común. Y ustedes saben qué es el bien común, es convivir, vivir y convivir con las demás personas en un estado de total armonía, ¿no? Que se trata de cuidar a las personas con quienes nos relacionamos, ¿no? Y estar también al servicio del ser humano. Asimismo, esta autoayuda de la gestión del riesgo de desastres, que consiste en que las personas intentan reconocer las potencialidades para usarlas en la satisfacción de las necesidades. Además, se sustenta en la idea de que la mayor ayuda es la que surge de la persona misma y de la comunidad, especialmente en la preparación ante un riesgo para minimizar los efectos de esto, ¿no? Siempre aquí en esta parte, poderles explicar, ustedes se ve pues que, ¿no? Nuestros agentes de autoayuda, de ayuda, son nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿no? Frente a cualquier desastre, frente a cualquier situación de riesgo. Después vienen ya vamos a decirle, los entes que nos prestan los servicios, ¿no? Tanto de salud, la Cruz Roja, vienen posteriormente, ¿no? A lo sucedido. Entonces, tenemos que también analizar esta parte, ¿ya? El reto ya va a ser proponer un plan. Y pasamos a las actividades de organización. Aquí en esta parte vamos a organizar las ideas para proponer el plan familiar. Reconocer las partes que tendrá nuestro plan familiar de gestión de riesgos ante sismos en tiempos de emergencia sanitaria. Estructura del plan. No, en esta parte de la estructura del plan debemos tener en cuenta los elementos que debe tener nuestro plan, que son el título, los datos generales, los objetivos, la ubicación y reconocimiento del riesgo, las acciones para enfrentar la emergencia, las acciones de prevención y las acciones de mitigación. Acciones durante la emergencia. Vamos a ver acciones después de la emergencia, las acciones que hemos hecho antes y el cronograma de actividades y responsables, ¿no? Y los recursos materiales y humanos. Y finalmente vamos a agregar los anexos, que puede ser el dibujo de una fotografía, de algún recuerdo o lo que ustedes quieran colocar como una imagen o otros aportes ya a su plan familiar. Entonces debemos seguir esa secuencia. Lo vamos a seguir analizando en la siguiente actividad.
En esta actividad vamos ya a incorporar estas partes que hemos visto anteriormente en nuestro plan, en el formato que se les ofrece en el recurso 1, ¿no? Hay un plan del formato familiar. Salvar la vida de los integrantes de la familia ante un sismo. Restituir en forma, miren, acá están los objetivos, ya nos piden hacer entre 1 o 2 objetivos. Salvar la vida de los integrantes de la familia ante un sismo, ya está aquí. Restituir en forma progresiva sus actividades o normalidad después de la emergencia hasta su rehabilitación familiar integral. Entonces, si ya tenemos en claro nuestros objetivos, ya está para hacerlo en la estructura de nuestro plan. Como actividad siguiente, la actividad 3, tenemos que vamos a leer la información que nos brindan acá y que es muy importante porque les va a servir ya para elaborar el plan. Leer la información, organizarla en un esquema de llaves y esto te permitirá completar la información de los numerales 3 y 4 de tu plan. Nos preparamos en primeros auxilios, ¿no? Estas acciones, ¿dónde irían? A ver, lo vamos a organizar de acuerdo a nuestro esquema, que vamos a mirar más adelante. Ayudamos en el aspecto socioemocional a nuestros seres queridos para afrontar la emergencia. Informamos sobre el triángulo de la vida y cómo hacer vendajes. ¿Es necesario asignar roles y responsabilidades a cada integrante de mi familia? Incluir un listado de riesgos que traería un sismo en mi casa, como las paredes rajadas, los objetos de vidrio que se pueden caer, las tuberías de gas y agua. Hacer un croquis de mi casa para identificar las zonas inseguras. Debemos tener la mochila de emergencia actualizada. Identificar a las instituciones de primera respuesta y de atención a la emergencia, ¿no? La Cruz Roja, de repente los bomberos, tantas situaciones que se pueden presentar. Evaluar los daños para tomar decisiones. ¿Dónde iría esto? Acción antes, durante, todo eso vamos a ir haciendo en nuestro esquema. Proponer acciones de rehabilitación y reconstrucción. Ah, muy bien, una ayudita, esto es después, ¿no? Hacemos un presupuesto para enfrentar la emergencia. Vamos pensando, ¿dónde debería ir? Actuar o actualizar un directorio de emergencia identificando los sistemas de alerta. Elaborar los carteles de señalización de zonas seguras que en mi casa y de las rutas de evacuación, ¿no? Practicar simulacros con toda la familia. Como ya les dije, no estamos en nuestra institución, pero estamos en nuestra casa. Entonces, practicar también un simulacro. Proponer acciones de mitigación en el hogar. Acciones que compensen pues la tranquilidad, el soporte para poder enfrentar una situación como esta, ¿no? También, luego de completar el esquema, incorpora la información en el esquema de plan que te proporcionamos en el recurso 1. Como ya les dije, tenemos acá el recurso, ¿ya? El recurso. Viene acá. Este es el formato. Vamos a ampliarlo un poco más. Este es el formato. En este formato, que es lo que ya les he brindado como información, es los datos que va a ir, ¿no? Los datos informativos, la ubicación, los objetivos, ¿no? Y también la parte donde vamos a ver, pues, el reconocimiento, ¿no? De nuestra ubicación. Y vamos a continuar con las acciones que vamos a realizar durante, antes, durante y después de la emergencia, ¿no? Y también las acciones de mitigación. Y hay una tablita donde vamos a completar las actividades y quiénes van a ser los responsables, papá, mamá, hermano, van a completar. Y igual en el siguiente cuadro, que también lo vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? Vamos a trabajarle de acuerdo a las acciones, vamos a tener que completar. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos materiales y humanos que se ha utilizado, ¿no? Que se puede utilizar en este caso. Entonces, teniendo en cuenta esto, revisando bien el recurso 1, ya vamos completando nuestro esquema que les hemos presentado, ¿ya?
Vamos completando porque eso va a ser presentado. Y tenemos ya finalizando el esquema del formato del plan. Este es el esquema de llaves que vamos a tener que realizar para poder estructurar nuestro plan, ¿no? Y también guiándonos del formato del plan familiar que ya está ahí, los datos informativos, los objetivos, la ubicación, el reconocimiento de riesgo, las acciones para enfrentar la emergencia, acciones de prevención, acciones de mitigación, acciones durante la emergencia y acciones después de la emergencia. Lo podemos ir colocando como si fuera nuestro borrador, ya para cuando ya nos toque hacer nuestro plan, ¿no? La revisión de nuestro plan ya esté bien hecho, ¿no? Y hay unos criterios de evaluación que se va a tener en cuenta. Bien, espero que esta sesión, esta parte de las actividades haya quedado clara. Y si todavía hay alguna duda, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesora? Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro reto? Tenemos la parte T. El reto es elaborar tu plan familiar de gestión de riesgo ante un sismo. Y acá tenemos una imagen, ¿ya? Por ejemplo, acá un plan familiar de una familia que he puesto para poder visualizar. En esta parte, por ejemplo, la familia se ha organizado qué va a llevar su mochila, ¿no? ¿Qué es lo que van a realizar antes, durante y después? Y finalmente tenemos ya la despedida de nuestra sesión de comunicación de la semana 31, esperando que esta nueva herramienta digital que estoy utilizando, que es Prezi, ¿no? Sea de su agrado, ¿no? Entonces, me despido hasta una nueva sesión, ¿no? Y también invitándoles a que si les gusta el video, pues le den, ¿no? Le den un like y que estas sesiones puedan ser compartidas con otros estudiantes, ¿no? Para poder comprender mejor la explicación, ¿no? De nuestra sesión de esta semana 31. Bien, entonces nos despedimos hasta otra nueva oportunidad y con nuevas novedades para la próxima semana también. Les invito a seguir utilizando las herramientas digitales y a seguir con ese ímpetu en las clases, ¿no?